En Colombia escuchamos todos los días expresiones como el Estado falló, la nación es quien responde. El problema es que muchas veces usamos estos conceptos como si fueran idénticos, cuando en realidad cada uno tiene un significado constitucional distinto. Así que en este video vamos a explicar qué significa cada uno de estos conceptos a partir de la Constitución, cómo se relacionan entre ellos y cómo debemos entenderlos sin enredarnos. Entonces comencemos por el concepto central, el Estado. El Estado es una organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio determinado y sobre la población que lo habita. No es una idea abstracta, sino que es una estructura concreta de poder que tiene instituciones, normas y autoridades encargadas de dirigir la vida pública. En términos más simples, el Estado es quien administra un territorio, quien gobierna una población, quien ejerce soberanía y además hace cumplir la ley. Por ello, la Constitución Política, desde su artículo primero, nos da una definición clave, al señalar pues que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Esto pues, ¿qué significa? Que el Estado no solo es poder, sino que también es una garantía de derechos, que está sometido a una constitución y que actúa a través de instituciones como el Congreso, los jueces, el gobierno e incluso los organismos de control. Desde la teoría política entonces, el Estado ha sido entendido como el resultado de la interacción entre un territorio, una población organizada y un sistema de poder legítimo. Es por eso que el sociólogo alemán Max Weber define el Estado como la institución que posee el monopolio legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. ¿Esto qué significa? Pues que solo el Estado tiene la autoridad legal para usar coerción, por ejemplo a través de la policía o de las Fuerzas Armadas. Esto pues con el fin de mantener el orden y de garantizar el cumplimiento de la ley. En resumen, digamos que el Estado vendría siendo esa estructura legal y política que organiza la sociedad y que además ejerce el poder soberano. Por otro lado, aparece el concepto de nación, que en el caso nuestro, en el caso de Colombia, este concepto viene siendo más complejo, porque se utiliza en dos sentidos distintos. El primero es nación en sentido sociológico, es decir, la palabra nación con minúscula. Desde esta perspectiva, la nación es una comunidad humana unida por elementos comunes como vendría siendo, por ejemplo, el idioma, la historia, las tradiciones, las creencias, las costumbres, incluso la identidad cultural o étnica. En Colombia esto es especialmente importante porque no existe una sola identidad homogénea. Nuestra nación sociológica es plural, multicultural y multiétnica. Así mismo lo reconoce la Constitución cuando afirma que somos un país pluriétnico y multicultural. Aquí, en este término, la nación no es una institución jurídica, sino que es una realidad social. Esta nación, digamos que surge incluso antes del Estado y no depende de una ley para sentirse, digamos que es un sentido de pertenencia. Una persona puede sentirse parte de una nación incluso si el Estado no existe, como ocurre por ejemplo con algunas comunidades indígenas o con pueblos sin reconocimiento estatal. De otro lado está el concepto de nación en sentido político-jurídico, es decir, la palabra nación con mayúscula. En el ámbito jurídico entonces la nación con mayúscula es un ente jurídico, es decir, es un sujeto que tiene derechos y obligaciones. Cuando la Constitución habla de bienes de la nación, por ejemplo, de deuda pública de la nación o de responsabilidad estatal, no está hablando entonces de la cultura, sino de la nación ya como un ente jurídico. En este sentido, pues, la nación representa al nivel central del Estado, es titular del poder soberano y se expresa institucionalmente a través del Estado. En Colombia, la nación, con mayúscula, se expresa principalmente a través del presidente de la República como cabeza de la rama ejecutiva y como representante del poder nacional. Por eso, digamos que jurídicamente no es lo mismo demandar a la nación que demandar a un municipio. Entonces, en palabras más breves, nación con minúscula es esa comunidad cultural y nación con mayúscula vendría siendo ese sujeto jurídico y político. Sigamos entonces con el país. ¿Qué es el país? El término país suele utilizarse como sinónimo de Estado, pero no es exactamente lo mismo. En sentido más estricto, cuando hablamos de país, nos referimos principalmente al territorio, es decir, al espacio geográfico, a las fronteras y a las características físicas y naturales que tiene dicho territorio. El país entonces vendría siendo como un escenario físico donde el Estado ejerce su autoridad y donde habita la población organizada pues políticamente, como en el caso de Colombia, ¿no? La Real Academia Española define el país como un territorio con características geográficas y culturales propias que puede construir una entidad política o una forma pues para tener gobierno. En pocas palabras, digamos que el país es el espacio o el elemento físico, mientras que el Estado vendría siendo esa organización que gobierna dicho espacio físico.
Entendiendo claro lo que es país, pasemos a lo que sería la patria. La patria, digamos que es un concepto menos jurídico y mucho más simbólico. La palabra patria alude a la familia o al clan. Hoy, pues se usa para referirse a lo que es la tierra natal o adoptiva, con la que una persona mantiene un vínculo, digamos que afectivamente profundo. La patria, pues no depende de leyes ni de instituciones, sino de sentimientos como la identidad, la lealtad y pues la memoria histórica. Por eso digamos que se habla de lo que es defender la patria, amar la patria, morir por la patria. Es que digamos que la patria no se demanda y tampoco se administra ni se organiza. La patria es algo más emocional, no es algo jurídico. Mientras que vimos que el Estado se regula con normas, la patria lo que hace es que se vive con la identidad, se vive en el sentimiento colectivo. Finalmente, hablemos de lo que es la república, un término que generalmente se suele confundir con Estado. ¿Cómo lo explicamos? Pues sencillo. La república no es un país ni un estado en sí mismo, sino es una forma de organización del estado. El término proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, es decir, aquello que le pertenece a todos. Una república se caracteriza por pues el gobierno que está conforme a la ley, la soberanía popular, las elecciones de los gobernantes y la ausencia de un poder hereditario. Por eso, pues en la república los gobernantes no mandan por linaje, es decir, el poder no es hereditario y nadie gobierna de manera vitalicia. El poder pues tiene límites y obviamente la autoridad emana del pueblo. Hay una participación activa de los ciudadanos. Si en un país pues los gobernantes no son elegidos o digamos que el poder se concentra en una sola persona de manera absoluta, no estaríamos entonces ante una república, sino ante una monarquía o una dictadura u otra forma de gobierno. Por eso pues digamos que la república es distinta del Estado, es la forma en que se organiza un Estado. Así que, pues, para cerrar, hagamos una especie de resumen corto y es que sabemos entonces que el Estado viene siendo esa organización política y jurídica que ejerce soberanía, la nación viene siendo desde la sociología una comunidad cultural o desde la política, desde lo jurídico, un sujeto jurídico, el país viene siendo el territorio físico, la patria viene siendo el vínculo emocional que una persona tiene con la tierra y la república la forma de gobierno basada en la ley y la